Bueno, pues lo primero, deciros a todos y a todas que muy buenas tardes, que muchísimas gracias por compartir esta webinar de la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical con todas nosotras y nosotros, ¿no? Del sindicato. Todos los años, además de trabajar desde nuestra organización materiales coeducativos para el 25N, complementamos el ciclo, ¿no? del trabajo con una webinar que nos sirva a todas y a todos a ser un poco más sensibles ante las violencias de género en todas sus formas. Y por eso hoy pues, contamos aquí con nuestra ponente, Paula Martín Pelay, ¿no? que nos va a hacer en torno a todo este tipo de violencia. Bueno, se va a concretar evidentemente porque hablar de todo lo que nos ocurre y ocurre a las personas dentro de lo que son las violencias de género, pues sería estar horas y horas. Pero bueno, vamos a concretar como todos los años un poquito más y hacer que aprendamos, ¿no? Que termine esta charla, nos haga meditar, nos haga pensar y que bueno, y que todos y todas salgamos pues un poco más concienciados y concienciadas. Deciros de Paula Martín Peláez, voy a hacer una pequeña presentación porque como le comentaba ella, tiene un currículum como todas estas ponentes que tenemos siempre tan amplio que digo, madre, que me da una envidia que me muero. Pero bueno, yo os voy a concretar lo que he resaltado yo. Es doctora en estudios feministas y de género por la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo un cum laude en su tesis doctoral que lleva el nombre de El acoso sexual sexista LGTBIQ-fóbico en la Universidad Complutense de Madrid. Un análisis a partir de experiencias situadas en violencia. Tiene un máster en análisis sociocultural del conocimiento y la comunicación, un grado en ciencias políticas. Actualmente es promotora de igualdad en Mancomunidad del Alberche. También en este momento y desde hace unos años es fundadora y miembro del Punto Violeta de Somos Aguas. En el 2017 elaboró el protocolo para la prevención, detención y actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso por orientación sexual e identidad de expresión de género en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, esto han sido unas pinceladas de la formación que tiene Paula y yo creo que lo interesantísimo es ahora que nos muestre su ponencia y luego pues la gente que queréis ir preguntando, si queréis lo hacéis por el chat y una vez que termine le voy pasando yo las preguntas. ¿De acuerdo? Así que nada, todo tuyo, Paula. Pues nada, pues muchísimas gracias por la invitación y por conectaros a escucharme, que somos 40 personas. Muchísimas gracias. Y nada, pues yo quería hablaros hoy de los mecanismos de silenciamiento del acoso. Como contaba Sonia, o sea, mi trabajo tanto en investigación como mi activismo sí que se ha centrado en el acoso sexual, sexista y LGTBI-fóbico en la universidad. Entonces, os voy a hablar primero un poquito de esto como para que veáis y entendáis de dónde parto yo como para hacer mi investigación y cómo digamos, me meto en lo que es el acoso en el ámbito pues tanto académico como el acoso en el ámbito laboral. Eh, yo, eso, como decía Sonia, estudié ciencias políticas y ya en primero de carrera, Porque además lo haríamos en sus salas, ay, que se está podemos probar cosas, escuchando que también un audio por ahí. Vale. Eh, ya en primero de carrera, a los pocos meses de entrar, pues yo entré a estudiar en octubre y en la cena de Navidad que hicimos con todas las compañeras y compañeros, ya una compañera, habiendo ya bebido 3 o 4 cervezas, nos contó que luego se arrepintió que uno de nuestros profesores le había acosado sexualmente. De hecho, extrajo sus datos personales de la ficha de clase y se presentó en su casa diciendo que iba a dejar a su mujer por ella. Bueno, en este momento nosotras teníamos 18 años y él tenía unos 60, ¿no? Llamando al telefonillo, etcétera, ¿no? Y claro, para mí fue, bueno, un punto como bastante de shock porque además tenemos una visión de la universidad como espacio neutro y en el que parece que las personas
que tienen o que tenemos estudios superiores ni podemos ejercer violencia ni la recibimos, ¿no? Es una visión un tanto como clasista de la violencia, entonces en ese momento es en el que yo me empiezo a meter y empiezo a convertirme, digamos, en activista en contra del acoso en la universidad. Años después, pues bueno, estuvimos demandando la elaboración de un protocolo contra el acoso, porque claro, en la Complutense todavía no contaba con ello. De hecho, las universidades y las empresas empiezan a tenerlo a partir de la Ley de Igualdad del año 3/2007, del año 2007, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y la Complutense aprobó un protocolo bastante tardío, ¿no? Y cuando pensábamos que cuando se fuera a aprobar el protocolo de acoso, digamos que todas estas problemáticas se iban a solventarse y a solucionarse, y desgraciadamente lo que vimos es que los protocolos no garantizan, digamos, una correcta, digamos, un correcto tratamiento ante los casos de acoso, ni un correcto o un adecuado acompañamiento a las personas que denuncian, sino a veces todo lo contrario. La mayoría de las veces no ocurre nada y de hecho cuando ocurre hay, bueno, mecanismos, digamos, de bastante revictimización hacia las personas que denuncian, que en la mayoría de los casos acaban dejando pues, universidades, trabajos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que yo me meto, digamos, en este contexto, y es en el que fundamos el punto Violeta Somos Aguas, que es un punto violeta que estamos en la Complutense, de red de apoyo y acompañamiento a personas que han sufrido acoso, tanto estudiantes como personal eh, laboral funcionario. Bueno, y profesorado, vamos, que son personal laboral y funcionario. Y bueno, y eso pues para en ese sentido, para que me conozcáis un poquito, o sea, que yo soy experta, digamos, en acoso, más en el ámbito académico, pero en este caso he querido abrirlo al ser un sindicato y al ámbito en general laboral, ¿vale? Porque al final todos los mecanismos, tanto silenciamientos como de violencia que hay, tanto en instituciones como en empresas, desgraciadamente son bastante comunes. O sea que la universidad tiene sus particularidades, pero que en general, digamos que todas estas violencias se reproducen igual, ¿no? Entonces, bueno, primero sí que quería contextualizar un poquito para que entendamos qué tipos de acoso hay, tanto en los ámbitos laborales como en los ámbitos académicos, y ver un poco qué es el acoso y qué tipos de acoso hay, ¿no? Porque digamos que tenemos una visión un poco reducida o a veces estereotipada de lo que es en este caso, hablando del acoso sexual, ¿no? Que dice la ley, cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico de naturaleza sexual y no deseada, bueno. Siempre cuando hablamos de acoso sexual nos vamos al imaginario. Os pongo, esta es una captura de Google Imágenes cuando pones acoso sexual, ¿vale? Que refleja, digamos, muy bien lo que tenemos en el imaginario como acoso sexual. Como veis, hay mucha representación de manos y, de hecho, cuando se pone acoso sexual, directamente nos vamos a acoso sexual en el ámbito laboral. Como veis, la mayoría de gente es trajeada, parece que está en el ámbito como del trabajo, ¿no? Y eso, en el imaginario tenemos que son tocamientos no deseados, no consentidos, ¿no? Pero todo pasa por lo físico. Y efectivamente, los tocamientos no deseados constituyen una parte de lo que es el acoso sexual en el ámbito laboral, pero va mucho más allá, y a veces el acoso es mucho más difícil de identificar y es mucho más civilino. A veces no es tan burdo, digamos, que de repente venga un tipo, nuestro compañero, nuestro jefe y nos toque el culo, ¿no? Eh, hay que analizarlo, digamos, matizarlo. Hay a veces que pasa por miradas que nos hacen sentir incómodas, nos hacen sentir inseguras, y que además sabemos que en ese caso incluso piensas, dices, es que me estoy sintiendo mal, pero no sé si soy yo que me lo estoy inventando, o es que tampoco voy a denunciar esto porque no tengo tampoco nada que denunciar. ¿Cómo demuestro que esa mirada es de otra forma, ¿no? Y bueno, y también hay que tener en cuenta que la complejidad muchas veces del acoso pasa porque nos acosan personas que conocemos, y en algunos casos que queremos, a las que tenemos aprecio, que pueden ser compañeros, pueden ser jefes, ¿no? Pero que, digamos, el acoso en el ámbito laboral suelen ser como personas conocidas y que también tienen vínculos en esa empresa, y están insertos también en unas dinámicas de poder, tanto en administraciones
como en empresas, ¿no? Entonces, eso, me gustaría que viéramos el acoso como más allá de los tocamientos no deseados. Una chica que yo entrevistaba, esta era estudiante de arqueología y estaba en una salida de campo y bueno, y en este caso ella sufrió acoso por parte de uno de sus profesores, al que también le sacaba mucha edad. Y entre coñas, ¿no? Otros profesores incluso le decían, es que este se ha encaprichado de ti y tal. Y ella un día se levantó por la mañana y se encontró una flor en su puerta. Y dice, es que claro, me he encontrado una flor en mi puerta y digo, ¿cómo denuncio esto, no? Dice, es una flor, parece que incluso puede ser una muestra de cariño, pero dice, yo lo que sentí en ese momento fue miedo. Miedo porque él había indagado y me había buscado para saber dónde yo dormía, ¿no? Entonces dices, pero claro, dices, si lo denuncio es que me van a decir que, bueno, que ha sido una muestra de aprecio y una muestra de cariño. Entonces, eso, que el acoso, digamos que es muchísimo más complejo y difícil de detectar y cuando hay vínculos, ¿no? Digamos, tanto afectivos por parte de compañeros o incluso puede ser nuestro jefe al que le admiramos porque puede ser un completo crack en lo que hace, ¿no? Y le convertimos en nuestro mentor pues es en ese sentido bastante complejo. Y en cuanto al acoso sexual, también tenemos imaginario que el acoso sexual en el ámbito laboral, la mayor parte de las veces es el chantaje sexual, es decir, el cometido por los superiores jerárquicos, por nuestros jefes. Pero en verdad el acoso que más se produce es el acoso entre iguales y sobre todo lo que se conoce como acoso sexual por ambiente sexista, ¿vale? Que es un acoso que no va dirigido a una persona en particular, pero digamos que está generando un entorno discriminatorio hacia las mujeres, que pasa por comentarios pues sexualizados que no van en particular a nadie, eh, pero que en general provocan un ambiente incómodo, chistecitos, etcétera, ¿no? Aquí os pongo unas cifras del estudio que hizo en la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, junto con comisiones obreras en el año 2021, que en este caso es una encuesta en el que se entrevista a mujeres que refieren que sí han sufrido acoso sexual en el ámbito del empleo, ¿vale? En el ámbito del trabajo. Y bueno, y digamos que aquí no solo pasa, ¿no? Por el contacto físico, efectivamente despunta bastante, ¿no? Pero sobre todo el contar chistes o realizar comentarios sexistas, recibir gestos o miradas insinuantes, o sea, es decir, que va mucho más allá. Y de hecho, este nuevo estudio que ha salido hace 5 o 6 días. Bueno, de hecho no está, creo, ni el estudio publicado. Esto es una nota de prensa que saca el Instituto Nacional de Seguridad Social y Salud en el Trabajo, el INST, que habla de que más de una de cada 4 mujeres ha sufrido acoso sexual en el trabajo en España, ¿no? O sea, que está bastante más extendido, desgraciadamente, de lo que a veces pensamos y sobre todo, y a mí lo que me parece más grave es el poco o escaso respaldo tanto institucional como por parte de las empresas que suele haber cuando se denuncia, ¿no? Porque lo que ocurre es que la mayoría de los casos son las personas que lo sufren las que se van de las empresas, se van de las administraciones, piden traslados o encadenan bajas laborales por salud mental. Entonces, digamos que lo que provoca el acoso en el ámbito del empleo es una expulsión de los lugares de trabajo, ¿no? Que digamos que lo que está es subalternizando a las mujeres y precarizándolas. Y bueno, otros tipos de acoso que nos encontramos, ¿no? Y bastante más frecuente que el acoso sexual es el acoso por razón de sexo, ¿no? Que bueno, lo entendemos como cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el defecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. ¿Qué es esto? ¿En qué se materializa, ¿no? Este acoso por razón de sexo? Eh, pues como digo, es el más común, ¿no? Que a veces, y el más útil.
por ejemplo, en la universidad y en reuniones de trabajo se da mucho que y en entornos activistas, en sindicatos, que las mujeres digan una cosa, no se las escuche y que de repente haya un compañero que diga exactamente lo mismo y a él sí se le escuche y se le dé las gracias y se le dé la enhorabuena cuando la compañera 2 minutos antes ha dicho exactamente lo mismo y se la ha ignorado completamente, ¿no? Eso forma parte de lo que es el acoso por razón de sexo. No solo, obviamente, ¿no? Porque, bueno, puede ser, pues, como lo que vemos aquí, ¿no? Una modificación unilateral de las condiciones de trabajo, impedir desarrollo en funciones del puesto, tener competencias inferiores a la categoría o al revés, o a veces superiores, ¿no? De hecho, hay a veces que el acoso por razón de sexo se confunde mucho con el acoso sexual, porque digamos que muchas mujeres en un primer momento empiezan a sufrir acoso sexual y cuando ponen un límite o denuncian, lo que pasa es que empieza a ocurrir lo que conocemos como acoso laboral o acoso por razón de sexo. ¿Vale? Que digamos que ahí lo sexual pasa un segundo plano ante la negativa y digamos que lo que se va es a machacar a la trabajadora en su puesto de trabajo, ¿vale? Y bueno, y luego pues otros tipos de acoso, ¿no? El acoso por orientación sexual y el acoso por identidad o expresión de género, que también lo tenemos muy estereotipado, ¿no? Con lo que son las agresiones físicas, pero pasa también por chistes LGTBI-fóbicos, pasa porque muchas personas LGTB en el empleo, creo que en algunos estudios hablan del 75% de las personas LGTB no salen del armario en sus puestos de trabajo porque consideran que si salen están expuestos a violencia en el ámbito del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esto hace, ¿no? Que, bueno, algunos expertos han llamado al acoso en entornos laborales, acoso en entornos académicos, como un problema oculto, ¿no? Porque hay desconocimiento, ¿no? sobre la temática y hay pocas denuncias formales en realidad. ¿Vale? Que ahora cuando hable de los mecanismos de silenciamiento vamos a entender pues, por qué hay pocas denuncias, ¿no? Pero a mí en ese sentido me gusta más decir que el acoso no es que sea un problema oculto, ¿no? Sino que es un problema que se oculta. Es un problema que se oculta porque es activamente escondido y ocultado, tanto por compañeros, por superiores jerárquicos, como por las propias instituciones, con las propias empresas, ¿vale? Se dice muchas veces, ¿no? Cuando de repente salta un caso de acoso, ¿no? Todo el mundo lo sabía. Y es, joder, si todo el mundo lo sabía, ¿por qué nadie ha hecho nada, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Que lo sepan compañeros, que lo sepan los jefes y nadie esté actuando, ¿no? Porque si esta persona lleva en una institución 20 años haciendo lo mismo, abusando de su poder, por qué no se ha actuado antes, ¿no? ¿Qué inercias hay? ¿Qué mecanismos de silenciamiento hay para que los casos de acoso estén ocultos, ¿no? Es decir, el acoso normalmente en los espacios laborales, en los espacios académicos, es un secreto a voces, es un tema tabú, porque a la vez que todo el mundo sabe que determinadas personas están acosando, es un tema escabroso, difícil, ¿no? Que parece que no se quiere hablar de ello, pues ya sea por miedo a las represalias o porque es nuestro colega, o porque a veces denunciar el acoso te convierte en una persona problemática para la empresa, problemática para la institución. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora voy a hablar de los silencios del acoso que yo, digamos, he rastreado en mi tesis doctoral. Yo entrevisto a personas que han sufrido acoso sexual, sexista y LGTBI-fóbico, en este caso en la universidad. Pero como digo, digamos que estos mecanismos son comunes a otros espacios, independientemente vamos, de que esto sea la universidad o puede ser en un sitio de fiesta o puede ser en un entorno laboral, ¿vale? Del primero que voy a hablar es el silencio de los estereotipos de la violencia. Estos dos relatos, bueno, todos los nombres que aparecen son nombres ficticios, ¿vale? Son nombres inventados. Esta es Laura, que es una chica que en primero de carrera empezó a mantener una relación sexoafectiva con un compañero suyo de clase y consentida.
bueno, en una noche que salieron, él la agredió sexualmente, ¿no? Entonces, a ella le costó mucho reconocer que lo que había vivido era una agresión sexual, precisamente porque creía, ¿no? Y que los que te agreden, ¿no? Son personas como desconocidas, ¿no? Que ella dice en un callejón. O sea, dice lo siguiente, porque de siempre nos han dicho que a lo mejor forzar a una persona o violar a una persona es a las 4 de la mañana en un callejón. Pero bueno, me estoy informando y es que más del porcentaje de lo que es la media son por personas conocidas, en espacios conocidos, ¿no? Y efectivamente, la mayor parte del acoso sexual y de las agresiones sexuales se producen en entornos y con personas conocidas y en espacios íntimos, ¿no? Al contrario de lo que nos dicen, ¿no? De no vayas por ahí sola ni te metas en el parque. Bueno, efectivamente también pueden agredir sexualmente personas desconocidas, pero el mayor porcentaje de agresiones sexuales y de acoso sexual se produce por personas que conocemos, ¿no? Entonces, en este caso, ella le costó verse reconocida, ¿no? Porque de repente una persona a la que quieres, ¿no? Con la que tienes una relación, te ha agredido y eso también trae consigo pues muchas problemáticas a nivel psicológico, ¿no? Porque es una persona en la que tú confías, en la que tú quieres, ¿no? Y de repente digamos que la sensación, digamos, de confianza, ¿no? Y de creencias, eh, tanto en el mundo como en los que te rodean, digamos que hay una ruptura muy fuerte que en este caso puede llegar a ser traumática, ¿no? Y dice también lo siguiente, me costó tiempo saber lo que había pasado porque no entendía la situación. Es que yo no sabía que eso era eso. De hecho, aquí como vemos, le cuesta nombrar la agresión sexual, le cuesta ponerle nombre, porque parece que cuando le ponemos nombre le estamos dando más estatuto, más fuerza, ¿no? Y también es muy complicado muchas veces reconocerte como víctima tanto de una agresión sexual como de acoso sexual, porque trae consigo, digamos, una revictimización y una losa que se nos pone a veces, eh, Hola. por el Hola. estereotipo que tenemos también de víctima, ¿no? Y, y bueno, otro de los silencios, ¿no? Que digamos que yo he rastreado en las personas que han sufrido acoso es el silencio del trauma y de la supervivencia. En este caso, María también sufrió acoso sexual, pero en este caso fue por un profesor. Y claro, ella dice lo siguiente, yo no conté absolutamente nada hasta que pasaron 3 años. De hecho, es que iba al psicólogo y no lo contaba. Mientras yo lo mantenía callado, para mí no existía ese asunto. Es decir, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos está indicando? Primero que la gente que sufre acoso, que lo nombra y lo cuenta cuando puede porque está preparada, ¿vale? Porque hay a veces que el acoso, las agresiones sexuales, pues pueden ser traumáticas y hay a veces que no estamos preparadas para nombrarlos y para asumir lo que está sucediendo. Entonces, digamos que se calla el acoso por una cuestión de supervivencia y para poder tirar para adelante y hay a veces que eso se destapa y empiezas a pensar que lo que has vivido es una agresión sexual o un acoso sexual años después, porque es el momento en el que te sientes preparada y te sientes lista para asumirlo, para pensarlo, o de repente ahí tienes una red de apoyo como muchísimo más amplia y te sientes escuchada, te sientes comprendida, ¿no? Entonces, bueno, que cuando decimos muchas veces a las personas que sufren acosos como, ¿por qué no lo dijiste antes, no? Bueno, pues no lo dije antes porque igual no podía y no tenía como las herramientas. Incluso cuando hablamos de agresiones sexuales o acoso sexual es que pueden provocar trauma y en ese sentido eh, cuando se viven este tipo de situaciones hay incluso un borrado de recuerdos, una amnesia, ¿no? También como una estrategia de supervivencia que tiene nuestro propio cuerpo para disociarnos y poder continuar y seguir hacia adelante.
Otro de los silencios, ¿no? que yo he encontrado también es el de la soledad. En este caso, Rubén también era un chico que sufrió, bueno, acoso sexual y agresiones sexuales por parte de un profesor al que él admiraba mucho, ¿no? De hecho, empezaron a mantener una relación de amistad y él decía que él sentía muy visto y muy valorado por él, ¿no? Él además se encontraba bastante solo porque venía de otra provincia y no tenía una red familiar y una red afectiva grande. Entonces, bueno, digamos que parte digamos, del enganche que tuvo con este profesor y que le costara tanto salir de ese espacio de violencia fue porque se encontraban solo, muy solo. Y muchas veces determinadas personas que acosan eh, a veces buscan, ¿no? Estos perfiles de gente que está sola y que tiene poca red de apoyo. Y luego, por otro lado, también soledad en otro sentido. ¿Qué pasa con las personas que cuentan, ¿no? Que han vivido acoso y no reciben una escucha activa ni un acompañamiento adecuado, ¿no? Como es en el caso que dice Laura, ¿no? Me he sentido sola en todo momento, o sea, no me he sentido apoyada por nadie. O sea, es que a veces lo cuentas y te cuestionan o no te creen, ¿no? Y eso te hace que efectivamente no lo cuentes más. Luego, bueno, el silencio de la orientación sexual y de la identidad de género, un poco lo que contaba antes, ¿no? Que muchas personas LGTB no salen del armario en sus espacios laborales y académicos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si tú sufres acoso y no has salido del armario, también de denunciarlo o hablar sobre ello, también es salir del armario de manera involuntaria, ¿no? Y por eso decides directamente cómo callarlo. Nada, Carlos en este caso es un personal laboral de la Complu que él dice que, claro, que de repente él sale de fiesta, él es abiertamente gay en el entorno laboral también, y claro, sale por Chueca y se encuentra de repente a compañeros de trabajo que están metidos en el armario, ¿no? Y que se generan situaciones muy raras y muy incómodas porque claro, ellos pues no han salido del armario, lo ocultan, entonces es bueno, incómodo y complejo porque claro, cuando sabes que determinadas personas que tienen, digamos, el poder, digamos, sobre tu trabajo y tienen una determinada ideología muy homófoba, es complicado salir del armario, si de ellos depende tu puesto de trabajo o tu promoción profesional, etcétera. Bueno, yo ya está. No, desde que conectar. Luego, ¿qué más silencios, ¿no? están aquí operando? ¿Qué más mecanismos de silenciamiento sociales en este caso operan en los casos de acoso? Pues el silencio de la culpa y de la vergüenza, ¿no? En el caso de Laura, que os contaba que sufrió una agresión sexual por parte de un compañero suyo de clase, ella se culpaba mucho, ¿no? Ella decía, yo me sentía culpable porque decía, ¿por qué no pude hacer nada? ¿Por qué no intenté yo, no sé, luchar o algo? Bueno, pues es que ante estas determinadas situaciones, digamos que hay a veces que se produce, digamos, lo que se conoce como inmovilidad tónica, ¿no? Que te quedas absolutamente congelada muchas veces cuando pasan estas agresiones sexuales por un mecanismo puramente de supervivencia y claro, luego encima te sientes culpable por no haber actuado en ese momento, ¿no? Pero bueno, es como que no actuaste porque no podías actuar y porque tu cuerpo ha decidido que, digamos, la manera, digamos, menos violenta de vivir lo que está sucediendo es quedarte completamente paralizada. Eh, vale, y luego también opera bastante la vergüenza, ¿no? En el caso de Rubén, él es un chico heterosexual y como había sido agredido sexualmente
por un hombre, él también tenía mucha vergüenza de contarlo por si pensaban que él iba a ser homosexual, ¿no? Entonces también está ese ocultamiento, ¿no? De esa vergüenza de decir, es que a ver si van a pensar también que yo soy homosexual o incluso él se llegaba a plantear, ¿no? Que eso es muy común en el replantearse y dudar de su orientación sexual, es muy común en los hombres que viven agresiones sexuales por parte de otros hombres, sobre todo cuando hablamos de niños, cuando viven esas agresiones sexuales en la infancia. Eh, vale, otro de los silencios también que operan, que ya estamos hablando más de mecanismos de silenciamiento, digamos, institucionales, ¿no? Dentro de lo que son las instituciones, dentro de lo que son las empresas, aunque bueno, en este caso tiene más que ver con la institución. Esto igual en una empresa sería más complejo que se hiciera, ¿no? Pero bueno, este testimonio es de una chica de un colegio mayor, que, bueno, se juntó con otras compañeras que habían vivido, pues, muchas de ellas situaciones de acoso y agresiones sexuales por parte de compañeros en el colegio mayor, y hicieron una lista de testimonios y la colgaron, ¿no? Entonces ella dice lo siguiente, ¿no? Porque bueno, en esta lista de testimonios pues contaban las situaciones que habían vivido, no nombraban con nombres ni apellidos a las personas agresoras, ¿no? Pero digamos que en algunos casos incluso se podía sacar por contexto. Ya dice, el caso más sonado fue un chico del que un testimonio era literalmente me follaste sin mi consentimiento. Y la dirección en este caso del colegio mayor, diciendo que hay un chaval destrozado delante de las personas que habían escrito eso, sin querer a las víctimas teniéndolas enfrente, con una actitud muy agresiva contra nosotras, como si no supiéramos lo que hacíamos, infantilizándonos, en un tono súper paternalista, echándonos la bronca y diciendo que por qué no habíamos acudido a ellas antes. Y es como, porque me estás echando la bronca ahora, me estás negando la veracidad de los hechos, estás no confiando en mí. La mayoría de chavalas salieron llorandísimo, ¿no? En este caso, ¿no? Que es la institución, digamos, que quien tendría que preocuparse, ¿no? Que de repente aparezcan esos testimonios y haya tantas chicas refiriendo que han vivido acoso y que hayan vivido agresiones en el colegio mayor, digamos que lo que se encuentra es todo lo contrario, ¿no? Un cuestionamiento y por quien verdaderamente se preocupan es por los chicos que lo que están diciendo es que han agredido ellos, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que digamos, no solo que hay una falta de escucha y reconocimiento institucional de la violencia, sino que, digamos que el acoso, digamos, como que o la focalización de la violencia se invierte, ¿no? Parece que el problema ya no es quién agrede o el acoso en sí mismo, sino son las chicas por verbalizarlo y por denunciarlo públicamente, ¿no? Como si eso estuviera atentando, ¿no? En este caso contra el colegio mayor, pero pasa también en empresas, en instituciones, que parece que quien denuncia, ¿no? Se convierte en una persona problemática, que es la que atenta, ¿no? Contra la imagen de esa empresa, ¿no? Cuando verdaderamente lo que está atentando no es que haya denuncias, sino lo que atenta contra la imagen de la empresa es el acoso en sí mismo y que las empresas no actúen y las instituciones no estén actuando de una manera adecuada ante el acoso, porque desgraciadamente vivimos en el mundo en el que vivimos, en un sistema, digamos, patriarcal y en empresas y en administraciones grandes acoso hay, acoso hay. Creo que eso hay que asumirlo y hay que decirlo. El problema es cómo esas empresas, cómo esas instituciones se están enfrentando al acoso. Y bueno, también hablar pues del silencio de la amenaza, pues muy en esta línea, ¿no? Al final, las personas que denuncian, y no estoy hablando tanto de denuncias formales, que también, sino en general o sea, de denuncias como pueden ser informales, como en este caso, que es acudir a la prensa o incluso eh, pues en muchos casos, pues de manera activista, pues pueden aparecer pancartas, etcétera. O ahora, por ejemplo, que está el muro de Cristina Fallaras, en el que se relatan también muchos testimonios de acoso y violencias de género, ¿no? Eso también para mí
son denuncias, ¿no? Y cómo muchas veces a las personas que denuncian se convierten en problemáticas y se las amenaza para silenciarlas, ¿no? En este caso es el de María, que decía antes que sufrió acoso sexual por parte de un profesor y ella, bueno, empezó a verbalizarlo tres años después. Y es en ese momento cuando ella sí que pone denuncia formal en el canal institucional de la universidad, en el protocolo contra el acoso, y a la vez acude a prensa para contar los hechos. Acude a prensa a contar los hechos y no aparece ni su nombre ni tampoco del nombre del profesor que la había agredido. Y aún así la amenazaron porque sí que salía que era la Complutense y una facultad en particular. Entonces su decano la amenazó. Ella dice lo siguiente: hablé con prensa y el día que fui a poner la denuncia en la unidad de igualdad, lo primero que me dijo la responsable fue que sepas que tu decano está muy enfadado contigo y está pensando abrirte expediente porque te lita lo que has hecho, ¿no? Al final, su decano, como decía antes, no se preocupa de que ella como estudiante, como una de las partes vulnerables de la universidad, haya sufrido, haya sufrido acoso por parte de un profesor. Lo que se está preocupando es porque la imagen de la facultad en este caso se ha puesto en entredicho. ¿No? Es más importante la imagen que el cuidar y acompañar a las personas que sufren acoso y repararlas. Y bueno, y esto al final lo que genera no es una obligatoriedad del silencio, ¿no? Tanto en entornos laborales como en entornos académicos, que no se pueda hablar, que no se pueda decir, eh, porque estás atentando contra la imagen de la institución, porque estás atentando contra la imagen de la empresa. Eh, bueno, y es al final, bueno, pues muy doloroso, ¿no? Dejar, o sea, hacer que las personas que han sufrido acoso no puedan hablar de su historia. De hecho, muchas veces lo que les hacen firmar son, cuando se denuncia formalmente, para no atentar contra la imagen de la empresa, eh, documentos de confidencialidad en el que se prohíbe a las víctimas hablar de sus propios casos de sus propios casos de acoso, ¿no? Entonces, bueno, esta chica del Colegio Mayor en ENA decía lo siguiente, ¿no? Se hizo una pintada que ponía Colegio Mayor cómplice y lo taparon al momento. Luego convocaron una reunión para hablar de este tema, pero con sus reglas. Por ejemplo, que no se podía hablar de casos particulares para intentar un poco, pues, ajustar convivencia, ¿no? Digamos de eso, lo que se está negando es a las personas a hablar de sus propias vivencias, ¿no? Que eso además, esos documentos de confidencialidad son completamente ilegales. Además, una persona que sufre acoso puede hablar perfectamente de lo que le ha sucedido, independientemente de lo que diga un protocolo. Esos protocolos no cumplen con la normativa. Y bueno, y sobre todo lo que hay desgraciadamente en empresas, en instituciones, es encubrimiento, ¿no? Eh, que lo saben compañeros, que lo sabe la empresa, que lo sabe la institución y no se actúa. Hay a veces que no se actúa, bueno, pues a veces es por colegueo, efectivamente, y hay otras veces que porque no quieres generarte un entorno laboral, digamos, incómodo. No quieres meterte en líos porque al final vas a trabajar todos los días, 8 horas, y dices, bueno, no quiero yo tener ningún problema en mi espacio de trabajo. O hay a veces que incluso tienes miedo, pues, a sufrir, al apoyar a las personas que sufren acoso, a sufrir represalias tú también en el entorno laboral, ¿no? Y eso, Blanca en este caso decía lo siguiente: entre profesores hombres yo creo que hay como, es que diría encubrimiento, sí. No sé si tampoco un encubrimiento muy activo, pero al menos un dejar estar, como un que realmente pues da mucho miedo, ¿no? Ese dejar estar, digamos que es lo más problemático, ¿no? Porque digamos que las personas que acosan, digamos, en entornos laborales son la minoría, pero las personas que callan son la mayoría, ¿no? Las personas que no apoyan, las personas que miran de perfil. Ya os digo que por miedo a las represalias o porque no quieres meterte en líos, por lo que sea, pero esas son la mayoría. Y digamos que eso es lo que verdaderamente hace que no, bueno, que quererlo sin querer estemos encubriendo casos de acoso, ¿no? Y bueno, y en este caso que Marta dice, eso lo sabe toda la universidad. Otra cosa que lo tapen porque habrá intereses de por medio.
bueno, es que muchas veces sí que efectivamente se tapa porque hay intereses, porque efectivamente parece que se atenta contra la imagen de las empresas, de las universidades, de las instituciones, ¿no? Pero con lo que decía antes, que lo que atenta contra la imagen para mí no es que haya acoso, sino cómo la universidad lo está tapando. Eso para mí sí que es lo que está atentando. Y nada, y hasta aquí lo he centrado más en esto, pero no sé si como, o sea, los mecanismos de silenciamiento del acoso, bueno, que todas las dudas que tengáis, y no sé si en este caso a vosotras como sindicato os interesa más eh, que hablemos de lo que son los protocolos de acoso, lo que implican, cómo se están implementando, qué están haciendo en este caso las empresas e instituciones. O sea, vamos, como hay tiempo de sobra, bueno, que hablamos de lo que queráis. Vale, muchas gracias, Paula. Bueno, yo si queréis, bueno, de todas maneras, id poniendo las preguntas en el chat, ¿vale? Y las vamos mirando, las voy mirando. Pero en un principio sí que te quería comentar algo. Mira, cuando hablas del protocolo, el protocolo que tú hiciste para la universidad, en nuestro sindicato tenemos también un protocolo el mismo protocolo, ¿no? Lo hice, bueno, lo gestioné con una especialista en este tema para poder para tener uno en nuestro sindicato, ¿no? Y me chocó porque ella decía cuando le solicité este tema, ¿no? Que vino a raíz de otras muchas cosas, que éramos el primer sindicato, la Confederación Intersindical, que había pedido y que estaba haciendo el protocolo. Y de hecho, a día de hoy, bueno, tampoco ni me interesa si lo tienen más sindicatos o no lo tienen más sindicatos, ¿no? Pero esta mujer que está metida en temas sindicales decía que ni siquiera comisiones, ni un GT, ni nadie de esto. Entonces, claro, la cosa fue como decir, bueno, es que nadie estamos libres, ¿no? De ninguna institución, como tú dices, ni ningún trabajo, ni ningún centro de estudios, de lo que es el acoso laboral, sexual, como podamos, o sea, en diferentes formas, como tú lo has trasladado, que no existe un solo acoso. Es que parece que a veces solo somos las mujeres las que decimos, ay, me han mirado mal o tal, pero bueno, tú has planteado varios tipos de acoso que verdaderamente existen y existen muchos y mucha variedad, ¿no? Entonces, lo que yo te quería preguntar es, cómo nosotros lo tenemos, ya te digo que ya está hecho desde el curso, desde el año anterior, perdona. Em, Esperamos, yo espero, que me marcho de la organización de mujeres ya, que no se tenga que utilizar, pero bueno, en un momento dado de un caso en el que se tenga que utilizar, yo lo que veo es que va a ocurrir las mismas cosas que tú estás contando, ¿no? Lo mismo que puede ocurrir en una empresa cualquiera, porque es un sindicato, pero bueno, puede ocurrir lo mismo, ¿no? Él lo ha hecho un compañero, evidentemente, todos somos compañeros y compañeras, cómo lo voy a decir o no lo voy a decir, o me lo callo, o cómo lo denuncio, o cómo se monta ahora la parafernalia está tan grande que se nos va a montar, total, me voy a mi centro. Entonces, hay veces que todas estas cosas las hacemos porque, yo qué sé, como moralmente tienes que hacerlas y yo creo que es importante tener un documento, digo a nivel sindical como a nivel institucional, como a nivel empresa, como lo que sea, ¿no? Porque ya sabes que salieron los nuevos protocolos, de ahí que tú lo hicieras tal, yo lo comenté en el sindicato. La cosa es cómo animar a las compañeras o compañeros que en un momento dado se sientan en este caso, en nuestro sindicato, pues eso, acosado de alguna manera de las múltiples acosos que pueda haber, se anime a hablar, porque yo lo que me temo es que estas cosas son al final eso, el silencio, me marcho y adiós, ¿no? O no lo digo, o los que saben se callan, o los que no se callan. Entonces, no sé, a veces te da la sensación de eso, de que estás hablando como en un desierto, ¿no? En el que nadie hay, nadie te escucha. Yo he quedado mucho en la brasa con este tema y luego digo, ¿verdaderamente esto servirá para algo dentro de mi organización? Mm. Estaba pensando ahora justo en el caso de Ecologistas en Acción, que salió, no sé si Sí, fue este verano o el anterior, ¿no? Pues sí, uno sí, de lo vi, los lo vi, lo vi. fundadores de Ecologistas. Y claro, en este caso tenían protocolo, ¿no? Pero claro, en este caso, o sea, Ecologistas tenía un protocolo, era uno de los pesos pesados de la organización. Todo el mundo sabía desde hace muchísimos años que este señor tenía ese tipo de comportamientos y ese tipo de actitudes y no se actuó, ¿no? Independientemente del protocolo. Primero, la gente no denuncia porque en este caso sabían que era una persona que tenía como muchísimo poder.
¿no? Entonces, ¿cómo hacemos también que haya veces que no todo tiene que pasar por el protocolo, sino es que hay a veces pasa y se soluciona mucho más fácil cuando empezamos a afear conductas. Y cuando tenemos un compañero que estamos viendo que se está pasando y no le decimos nada o le reímos las gracias, que eso es lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos. Y hay que verdaderamente empezar a afear esas conductas y hablar con esos compañeros para decirle, oye, esto aquí no. Y luego también pasa por, eh, bueno, que veamos en nuestros espacios, en este caso en el sindicato, o sea, qué se está haciendo para generar un entorno cómodo y de confianza y quiénes son esas personas, ¿no? Que están, digamos, que son las encargadas de implementar el protocolo de acoso. Si son personas de confianza, si no lo son, qué puesto tienen, qué amigos de quién son, porque eso también puede desincentivar o todo lo contrario, ¿no? O que la gente cuente. Porque hay a veces que en muchas organizaciones, claro, tienes a personas que son las encargadas de implementar el protocolo, pero luego son las que te están, las primeras que no creen a las víctimas, y dices, es que ¿cómo le voy a contar yo a esta persona lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, yo ahí diría, no sé cuántos sois, en Son este muchas. caso, me imagino que Es que somos a nivel muchísima estatal, gente. entonces imagínate. Claro, pues diría que más bien lo que el cambio tiene que ser distinto. Es, si no se ha aprobado, o sea, si se ha aprobado el protocolo de acoso, pero todavía no se ha activado, eh, no Algo va es mal. porque no haya acoso, no es porque no haya acoso, sino porque no nos están llegando las cosas. No, es más Ya, porque no nos están llegando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que las cosas nos empiecen a llegar? Y hay a veces que también pasa por quitar un poco de incluso de hierro al asunto. O sea, en el sentido de que hay casos que son efectivamente muy graves, de agresiones sexuales y tal, pero hay a veces que son casos de incomodidad, que la gente no denuncia porque se cree que no es lo suficientemente grave, que eso pasa mucho. Incluso en los casos graves, que la gente piensa que no, es que lo que yo he vivido no es tan grave, es que hay otras chicas que lo que viven es muchísimo peor. ya. Entonces, ¿cómo hacer, digamos, como para darle importancia a esas microviolencias, que de micro tienen poco, ¿no? Porque sí que están generando igualmente discriminación, pero cómo en ese sentido generamos pues eso, esos espacios, ¿no? Que no solo pasa por dar a conocer el protocolo, que también, sino para decir, pasa por decir que determinadas conductas no son aceptables, ¿no? En el sindicato y no son aceptables entre compañeros y no se van a consentir. Ya. Pues nada, muchas gracias. Te voy a ir comentando algo de lo que dicen por aquí. Mira, Mavi, en un momento dado, que si quieres hablar, pues hablar perfectamente. Mavi, me pones, existen también el acoso de segundo orden. ¿Qué querías decir, Mavi, con eso? Voy a coger el cargador, chicas, mientras Vale, te... sí. Es que yo fui parte de observadora, diríamos, de los casos de acoso que hubo en la Universidad Jaume I, ¿no? De Castellón. No sé si me he colgado, ¿me oís? ¿Te oímos bien? Ah, vale. Entonces, me interesé por el caso porque además la madre de la alumna acosada también me conocía, hablamos. Después hubo un colectivo en Castellón llamado Subversives que hizo publicidad sobre esto. Vino Nuria Garrido, que es una directora, y hizo entrevistas para dar a conocer los casos, ¿no? Y ahí es cuando vimos que los protocolos, en su mayoría, y en la UJI, no funcionaban porque, entre otras cosas, existía el miedo a que la denunciante, que es lo que has comentado antes. Entonces, yo creo, y he oído últimamente que no, y además yo escribí un artículo sobre este tema basado también en algunas sentencias que me pasó una compañera, de que realmente no hay obligación de que sea la denunciante en persona la que denuncie, dejando su nombre como rastro, porque esto implica pues, pues que una persecución, ¿no? Por parte cuando se trata del profesor, como así ha podido pasar. Y que realmente la universidad pues actuó de manera corporativa.
en realidad autoprotegiéndose, ¿no? Y realmente fue un caso muy sonado porque precisamente era la hija de un vicerrector que al final tuvo que llevar el caso fuera. Yo creo que estos casos es difícil que se resuelvan dentro de la propia universidad. Los casos que se resolvieron fueron diversos y por eso yo he puesto el documental de Mujeres que no callan y el artículo este por si alguien lo quiere leer. Pero realmente no sé si existen otras formas de denunciar, porque cuando se hace público es cuando realmente se es consciente de que existe el problema. Mientras se va por los pasillos, porque todos esos profesores que fueron denunciados, es que todo el mundo lo sabía. Y es lo peor que puede pasar. Pero claro, ¿cómo denunciar sin que se expongan las personas que han sido agredidas? Si tú nos puedes aportar alguna solución, yo encantada. Y me parece que desde luego es muy interesante. Sobre el acoso de segundo orden, sí que lo digo porque la profesora de la UGI, con quien tengo pues bastante relación, que es Consola Aguilar, ha hecho estudios también sobre el acoso en las universidades y ella escribió un artículo sobre este tipo de acoso de segundo orden, que consiste en precisamente acosar o forzar o presionar a las personas que dan apoyo a las agredidas. Y yo sí que he podido percibirlo y de hecho a estas personas del colectivo Subversives que estaban dentro de la propia universidad, lo primero que hicieron es llamarlas a un orden y decirles que dejaran el caso o que se fueran. Pero bueno, lo dejo ahí simplemente porque ahí plantearía más casos, pero bueno, más que nada para ponerlo ahí encima de la mesa y que pues si tú nos puedes dar alguna aportación. Porque luego otras cuestiones como el académico en centros escolares a menores es muy gordo también. También he tenido un caso que afortunadamente se resolvió bien. Bueno, nunca se resuelven bien estos casos, ¿no? Pero, y el acompañamiento, desde luego, fue fundamental. Y de alguna manera, si estamos preparadas y decididas, porque de alguna manera el profesorado estamos obligados a denunciar cuando sabemos que existe un caso de acoso, de alguna manera sí que tenemos que estar preparadas ante esa posibilidad, ¿no? Ya está. Muchas Sí. gracias. Nada, gracias a ti. Mira, de lo primero que comentabas, algunos protocolos sí que dejan que no sea la persona que ha vivido la situación de acoso quien denuncie. Hay a veces que dejan que denuncien sindicatos, colectivos de estudiantes, bueno, que lo deja abierto incluso otras personas que lo han vivido. Es verdad que los casos de acoso sexual, aunque denuncie otra persona, tiene que ser luego quien lo ha vivido la que ratifique la denuncia. Que eso tiene sentido. ¿Tiene sentido por qué? Porque hay personas que no quieren denunciar y es muy legítimo. Entonces, si tú te saltas, digamos, lo que ellas quieren o lo que ellas están planteando, digamos, lo que estás reproduciendo es la misma dinámica de acoso, ¿no? Que es saltarte por encima a una persona. Lo que sí que hay que generar es que cuando se denuncie, porque al final la denuncia efectivamente recae sobre la persona que ha vivido acoso, ¿no? Y recae sobre su relato y tiene que contarlo una y otra vez a diferentes instancias, puede sufrir represalias laborales, académicas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que las universidades, en el caso que estás planteando, o los centros educativos, los trabajos, lo que tienen que generar son mecanismos de protección para evitar, en este caso, las represalias. Pero claro, lo que está pasando, o sea, lo que vemos es que las instituciones no quieren asumir que hay acoso bajo su jurisdicción. Entonces, no solo que no las apoyan, sino lo que decía, que al final todo lo contrario, ¿no? Y que se genera también este acoso de segundo orden pues hacia las personas que apoyan. O sea, de hecho, nosotras en el Punto Violeta también lo vivimos. O sea, nosotras acompañamos a personas que han sufrido acoso desde febrero de 2018.
Yo en mi caso he estado 4 o 5 años que he estado recibiendo amenazas de muerte, con fotos del portal de mi casa, con difamaciones, etcétera, ¿no? Y todo esto se genera en un contexto en el que lo que quieren es, primero, que no se denuncie el acoso en la universidad y quieren dejar a las personas que sufren acoso completamente solas y completamente aisladas. ¿No? Entonces, aquí efectivamente en este caso no solo hay que apoyar a las personas que sufren acoso, sino también generar redes para apoyar a quien apoya, porque efectivamente también tú te sometes te puedes someter a determinadas represalias y determinadas violencias. Y sí, en los contextos educativos, ya cuando estamos hablando de menores de edad, es que eso ya es otro tema como muchísimo, muchísimo más complejo. Justo estaba pensando en el profesor este gallego que acaban de detener en Cuba, ¿no? Eh, bueno, y que desgraciadamente pues este tipo de casos se dan, aunque lo que más se da en el entorno educativo es el acoso entre iguales y que parece que muchas veces que no hay agresiones sexuales en los institutos y que hay y muchas. Y ahí tenemos que ver qué están haciendo los centros educativos, porque pues yo, por ejemplo, ahora eso, estoy trabajando en un punto de violencia, de una mancomunidad. Nosotras no podemos atender a menores de edad sin consentimiento paterno. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas chicas que suben agresiones sexuales que no se lo quieren contar a sus padres. Y entonces no acuden a nosotras. Porque, claro, necesitamos el consentimiento paterno para atenderlas, ¿no? Entonces también es una situación de desprotección, ¿no? Que no hay recursos específicos no hay recursos específicos para ellas, cuando estamos hablando de que los adolescentes empiezan a tener relaciones sexuales muy pronto, 12, 13 años, 14. Entonces, bueno, es complicado. A ver, Paula, un segundo que te voy diciendo. Mira, nuestro compañero Rubén de Ustea, Andalucía, te hace la siguiente cuestión. Dice, si las estructuras no colaboran en las aplicaciones de protocolos o determinadas personas tienen poder para imponer la persecución contra alguien y lo que hace, ¿cómo se puede más concretamente colaborar desde el grupo de iguales para apoyar a la persona agredida, tanto en el apoyo a la persona víctima de agresión o acoso como institucionalmente? Mm. Por ahí Mira, está nosotros Rubén, por hacemos... si quiere explicar algo, Ah, que no pasa nada, estamos entre amigos y amigas. Rubén, no sé, ya no sé. Bueno, ¿lo has entendido, Paula? Es que ha sido un poco sí, enrevesado. Mm. sí, o sea, de hecho, nosotras es un poco lo que hacemos en el Punto Violeta. Al final, nosotras no tenemos una vinculación institucional, no somos la delegada de igualdad, ni la directora de la unidad de igualdad, ni estamos en la implementación del protocolo de acoso. O sea, digamos que somos un colectivo de personas que con toda nuestra buena voluntad lo que hacemos es acompañar casos de acoso. Y efectivamente no tenemos un poder como para, digamos, poder sancionar institucionalmente a nadie, pero digamos que lo que generamos son mecanismos para que las personas no se sientan solas y digamos que lo que actuamos es de freno para que la gente abandone, digamos, su espacio académico. Entonces, creo que también es importante porque joder, cuando vives una situación de acoso te sientes muy sola y joder, tenemos a estudiantes que se salen de clase con ataques de pánico porque su agresor es su compañero de clase. Bueno, pues tener a unas personas que sepas que están ahí o una red que digamos de que de manera informal lo que estamos hablando es con profesores para decirles de, oye, esta chica le está pasando tal situación, si no va a clase, no se lo tengas en cuenta o vamos a facilitar este cambio de grupo para que no coincidan. Pues, hombre, nosotras no tenemos el poder como para decir a este chico le sancionamos o le echamos de la universidad o que sea él al que se le cambie de grupo. Pero bueno, podemos hacer, digamos, hay a veces que hay que sentarse a pensar y ser creativas como para ver qué es lo que está en nuestra mano para poderle hacer la vida más fácil a la gente, ¿no? Y bueno, y nosotras también acompañamos las denuncias. Si la gente quiere denunciar, nosotras acompañamos y asesoramos también en lo que podemos. Y bueno, cuando hay que tirar de abogadas, pues se tira. Claro, nosotras no somos juristas. Eh, bueno,
no sé si tenéis alguna pregunta más por ahí. Lo que comentas tú, ahora que hablas de los puntos violetas, ¿no? Que es donde estás trabajando tú. Bueno, pues yo creo que al final todo tiene que ver con todo, ¿no? Bueno, nosotros como sindicatos sí que podríamos hacer una denuncia en nombre de una afiliada o una compañera que nos lo solicite, pero siempre mientras ella pueda, ella testifique, ¿no? Me imagino, o ella o él, ¿sí, no? Quiero Sí, decir sí, que sí. O Paula. sea, bueno, ya te digo que depende del protocolo. Por ejemplo, el primer protocolo de la Complutense sí dejaba que fueran los sindicatos, pero ahora ya no dejan. Ah, no. No. Ahora es Vale. más restrictivo y tiene que ser ella. Entonces, depende del protocolo. La mayoría de protocolos, o digamos los protocolos bien hechos, sí que dejan, sí que dejan. Y tiene sentido, porque al final Bueno. lo que estáis haciendo es, en este caso, como sindicato, bueno, nosotros ponemos la denuncia y lo que hacemos es respaldar. Y ya no va ella a denunciar, no, va el sindicato. Y es ella, pero está protegida, ella o él o quien sea, Ujú. pero está protegida y ya tiene una red por detrás. Y digamos que eso también hace, porque digamos que las instituciones muchas veces, si no tienen a gente detrás, lo que hace es dar carpetazo a las denuncias. Y una vez que ya ven que hay gente detrás, que hay un sindicato, que de repente ha salido en prensa, es cuando verdaderamente empiezan a actuar y se ponen las pilas. Que es desolador, pero es así. Hay a veces que hay que presionar. Y ese, claro, es un papel fundamental por parte de los sindicatos, de presionar a las instituciones y presionar a las empresas para que, digamos, implementen de manera adecuada los protocolos de acoso. Porque eso se aprovechan cuando la gente va sola. Que claro, te aprovechas que la gente va sola, que no tienes el suficiente conocimiento jurídico, ¿no? Y de repente, claro, hay resoluciones que no entiendes, ¿no? En la Complu lo vemos mucho, claro, te pierdes en el derecho administrativo, absolutamente, y o vas o con una acompañada con una abogada o con alguien que sepa mucho de derecho administrativo y de repente o no te enteras o no te dejan reclamar porque no te consideran interesada en el procedimiento o, en fin, mil historias, ¿no? Entonces es importante que los sindicatos estén detrás. Sí, bueno, te lo digo porque sí que soy consciente de que algún territorio sí que ha ocurrido y sí que hemos estado ahí, pero también te digo que como dices tú, la cantidad de casos que habrá, en este momento tengo en mente tres o cuatro, así en muchos años, quiero decirte que es que al final, pues eso, nos callamos, nos pedimos concurso de traslados o de lo que sea y a tomar viento, tanto los compañeros como las compañeras que sufren este tipo de acoso. ¿Y qué opinas tú? Bueno, ya sabes actualmente este antifeminismo que hay ¿no? con tanta fuerza que está viniendo, sobre todo por parte de gente joven, o así nos lo venden, porque luego lees otras noticias y parece que nos están vendiendo como que la juventud, sobre todo los chicos, vienen como equipados, ¿no? Para la lucha contra el feminismo, las mujeres nos quieren quitar todos estos derechos y bueno, ya sabemos todas y todos esa sarta de estupideces que salen en prensa o en vídeos o en youtubers o cosas de este tipo. Eh, ¿Qué arma crees tú o no sé, o cómo piensas tú que podríamos actuar, puesto que la mayoría de los que estamos aquí y las que estamos somos docentes, ¿no? Cuando estamos en el aula, yo que vuelvo al año que viene digo, jolines, ¿cómo voy a combatir yo eso? Porque es que cuando me marché había machismo y había, bueno, sí, y estabas constantemente oyendo cosas que tenías que recriminar o que tenías que incluso atajar en cualquier momento, ¿no? Compañeros y compañeras. eh, y digo, ¿y cómo hacemos esa lucha diaria en clase cuando estamos constantemente, además como tienen incontinencia verbal, ya lo sabemos, todas y todos, pues lo sueltan y soltarán y dirán. Y ojo, es algo que me planteo, ¿no? Porque ahora, como vuelvo después de unos años mucho más concienciada, evidentemente, con lo que es el feminismo y todo lo que he estado viendo estos años y la lucha feminista y la lucha y las violencias de género en general y la homofobia, la xenofobia y todo lo que queramos, ¿no? Que acabe en fobia, me preocupa cómo poder gestionar pues estos comentarios, estas actitudes de lo que estamos viviendo en la adolescencia, que luego son los mayores, los institutos o los que os pasan luego a la facultad, o sea que tampoco se llevan mucho, ¿sabes? Pues que es complicado porque creo que estamos perdiendo totalmente el discurso por parte Es que es de eso. los chicos.
porque efectivamente creo que se lo está llevando la extrema derecha y los youtubers, que la mayoría son de extrema derecha o de derechas, que son los mismos que se van a Andorra, que no quieren pagar impuestos, etcétera, ¿no? Entonces sí que creo que hay como un problema de representación masculina como que muy grande que no estamos sabiendo enganchar a los chicos sobre todo, ¿no? Porque creo que a las chicas sí. Creo que a las chicas sí, pero a los chicos no. Y, uff, no sé, es que claro, ahora mismo no tenemos el mismo poder mediático que tienen, pues eso, ¿no? Por ejemplo, los youtubers en este caso. Entonces me parece complejo. ¿Qué podemos hacer en el aula? Pues generar la mayoría de nuestras posibilidades, intentar cortar en la manera de lo posible esas actitudes, pero es complejo porque, claro, estamos hablando también que no solo son actitudes, sino que son cuestiones ideológicas, Ya. de que piensan de una determinada manera. Entonces, bueno, ante actitudes, pues en el aula sí que puedes decir esto no te lo voy a consentir, ¿no? Pero cuando ya estamos hablando de ciertas cosas que son como ideológicas y tienen un pensamiento, es que es muy difícil. Y creo que ahí estamos perdiendo la batalla absolutamente con los chicos, la verdad. Muy bien. Mira, te comento, nuestra compañera Nuria dice, buenas tardes, quería preguntar qué tipo de pruebas se pueden recabar, cuáles son admitidas, pone entre paréntesis, para demostrar que estás sufriendo una situación de acoso. Es decir, que exactamente no vale mi palabra solo, cómo no, lo que es un poco lo que querrá decir Nuria, cómo justifico todo, que no sea un parte de lesiones, porque claro, hay mucho tipo de acoso que no es, te ponen el ojo morado, ¿no? Que puedas justificarlo con un parte de lesiones. Mm. Bueno, ahora ya los testimonios son prueba, ¿vale? El tuyo propio. Si tú vives una situación de acoso, tu testimonio también es prueba. Pero bueno, luego que haya otras personas que lo hayan visto, es decir, que haya otros testigos, grabaciones, pero que sean grabaciones para que una grabación te la acepten en un juicio, tiene que ser una conversación en la que tú estés presente y en la que tú participes. ¿Vale? Porque si no vamos, atentar contra la intimidad de la otra persona. Es decir, yo no puedo dejar una grabadora en una casa e irme, ¿vale? Yo si grabo, puedo grabar, digamos, de extranjeros, pero si participo yo en esa conversación. Eso es una prueba legal y sí que te lo admiten en un juicio. Luego, WhatsApps, correos electrónicos, eh, llamadas telefónicas, todo. Si ha habido incluso cámaras de videovigilancia, pues que eso haya, que tu abogado pida un requerimiento para que se puedan ver esas cámaras. Pero eso, sobre todo, el tema de las grabaciones, que la gente no lo sabe, que grave, que grave, que eso sí que constituye prueba. Vale, vale, pensaba que no sé, que incluso podían decir que bueno, ahora con la IA puedes falsificar cualquier cosa, pero bueno, imágenes no, Bueno, pero audios sí, se supone, ¿no? Que bueno, a ver, también habrá métodos para saber si son, claro. claro, es que estamos No aquí está hablando hecho por con hablar, IA ¿no? y que es una grabación real, vamos, y eso efectivamente, pues los juzgados y la policía judicial tiene medios como para saberlo e identificarlo. Sí que ahí está en lo típico de que ahora te denuncian por todo, que es que se creen que es que vas un día y hoy me apetece denunciar a mi pareja, voy la denuncio y que ya están en la cárcel metidos y ya los van a matar y esas cosas, que también viene un poco por ahí, porque es que se supone que con todo ya sirve y nos van a hacer caso. Y digo siempre, digo, sí, claro, si esto fuera tan fácil, ¿no? ¿Y qué te iba a decir más? Entonces, por lo que hemos hablado, bueno, por lo que nos has estado comentando, todas este tipo de violencias que estás hablando es que son equiparables tanto se pueden extrapolar perfectamente a las violencias, bueno, en diferentes espacios, ámbitos y contextos, pero a las que se pueden vivir con una pareja, ¿no? De pareja, que estamos viviendo constantemente en los casos, ¿no? De violencia de género. Que decirte que al final tampoco cambia tanto, cambian los espacios, cambian las personas, pero verdaderamente a lo mejor la relación que tienes con esa persona que está por la que está sufriendo acoso, pero verdaderamente al final el acoso, ¿no? Las variantes de acoso
son prácticamente muy parecidas en todos los contextos que barajamos, ¿no? O que existen. Sí, o sea, digamos que, o sea, lo que cambia que sea un espacio u otro es la responsabilidad de la institución. O sea, cuando ocurre en un entorno laboral o un entorno académico, digamos que quien es responsable de esa violencia es la empresa y la institución, porque tiene que generar entornos académicos y laborales igualitarios. Y si es consciente de que esa situación se está produciendo y no actúa, hay una responsabilidad civil y en algunos casos pueden tener responsabilidad penal, ¿vale? Pero efectivamente, o sea, hay en una relación de pareja, pues fuera, digamos, de que no se tiene que dar en ninguna institución ni en ningún trabajo, o sea, digamos que todo esto, claro, todos estos mecanismos de silenciamiento están operando, o sea, opera la culpa, opera la vergüenza, opera el sentirte sola, el que no el miedo a que no te reconozcan, a no reconozcan la violencia que has vivido, a no ser creída, ¿no? Y Ujú. eso obviamente pues en los juzgados pasa, que es lo que tú dices, que es que hay a veces que se cree que en los juzgados tú denuncias y ya tienes una orden de protección y tienes todo y te creen y verdaderamente lo que vemos en la mayoría de los casos es una violencia institucional brutal hacia las mujeres que denuncian maltrato por parte de sus parejas y cuando ya hay peques de por medio es todavía peor porque a las criaturas la mayoría Sí, de las veces las obligan a seguir viendo a los padres y hay maltrato también hacia los niños y hay custodias compartidas e incluso hay situaciones de arrancamiento que arrancan a las madres a los menores, entonces es duro y es complicado y todo esto, claro, no es porque sea en un espacio. O sea, cada espacio obviamente tiene sus normas. La universidad, pues al ser un espacio que es muy que jerárquico, muy precarizado, pues obviamente eso también está influyendo. Pero bueno, es que esto pues te puede ocurrir en una discoteca también y que se lo digas al puerta y que el puerta no te crea. Entonces, todo esto claro. opera. Sí, sí. Bueno, te voy a ir preguntando también de las que quedan por aquí, porque nos queda un ratito. A ver, el compañero, bueno, de este Enestés, de este Madrid, dice, ¿crees que los docentes y los equipos directivos conocemos los protocolos establecidos? ¿Por qué crees que no se da formación sobre este tema y apenas se difunden los protocolos creados? ¿Se da más importancia o más credibilidad al acoso físico y menos al acoso de tipo sexual? Mm, Porque los protocolos que hay en los centros, no, o esto viene de la propia Administración de Educación, ¿no? En nuestro caso, quiero decir, bueno, hay casos de administración que sea, me da igual. Sí, luego hay centros que algunos tienen su propio, centros educativos que tienen algunos su propio protocolo, pero es verdad que en los centros educativos, cuando hablamos de menores, se centra muchísimo más en el tema del bullying, cuando también hay que entender que el acoso que conocemos como bullying también se provoca hacia determinados cuerpos y hacia determinadas personas. Es decir, muchas veces pasa por acoso LGTBI-fóbico, por ejemplo o las niñas que no cumplen exactamente las normas sociales a la que llaman puta. Luego también, obviamente, a diversidades corporales, al chico gordo, al tal, ¿no? Pero que digamos que eso también está como en un caldo de cultivo atravesado por el género, ¿no? Que al bullying también le atraviesa el género. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, pero efectivamente es que en los institutos también se está dando acoso sexual y agresiones sexuales. Y desgraciadamente, o sea, yo no soy experta en centros educativos con menores, pero lo que veo y también, porque, claro, muchas chicas a las que yo he entrevistado en la universidad me hablaban de los institutos, también un poco como para hacerme la comparativa de lo que habían vivido en el instituto con lo que habían vivido en la universidad, porque muchas de ellas habían vivido acoso sexual por parte de compañeros en el instituto y pensaban que en la universidad esto no iba a ser así, ¿no? Entonces ellas me lo referían y cómo los docentes muchas veces eh, lo minimizaban lo que ellas habían vivido, ¿no? Y, pero incluso o sea, que había compañeros que de repente pasaban y las tocaban el culo y ellas lo decían a los docentes y es que están jugando. Bueno, jugando, tenemos 15 años, no sé, o sea, igual este juego, bueno, y aunque tengas 4, o sea, no me puedes tocar sin mi consentimiento, ¿no? Entonces sí que creo
que en ese sentido falta formación. De hecho, a mí me alucina bastante, por ejemplo, en la Complutense, claro, que es la universidad que conozco, no hay una asignatura específica en el grado de magisterio o de educación infantil, de educación primaria. No hay, no. Asignaturas obligatorias, pero igual creo que hay una optativa en cuarto de carrera, pero no, y claro, y esto te pasa que no, luego llegas a los centros y de hecho, claro, yo ahora, pues eso, la mancomunidad que estoy trabajando, también lo que vemos, a las personas que van a dar los talleres de género a los coles, es que también hay mucha resistencia por parte del profesorado, que no solo son el típico grupito de estudiantes que se te hace el chulo cuando estás tal, que esos dicen, bueno, pues es que esto estoy acostumbrada y lo manejo, pero es que hay a veces que hay algunos profesores que están increpando a la tallerista y dices, joder, Precisamente. es que Le toca A ver, uy. No, sí, que te voy a, bueno, sí, que te podríamos contar seguro que todos y todas, compañeros, compañeras, que Dios mío. Sí, y es que es la base. Y si la base no funciona, pues es un problema muy grande en los centros educativos. El no tener compañeros y compañeras que se crean verdaderamente el trabajo de la igualdad, de la coeducación y pues eso, los protocolos o lo que tenemos que hacer ante cualquier cosa o cualquier, ya no solamente detectarlo o detectar lo que le puede estar ocurriendo fuera a alguna niña o alguna alumno o alumna, pero es verdad que nos falta formación, pero nos falta formación en tantas cosas, que es que ya sabes cómo estamos en la pública, pues eso es lo que hay. Entonces, lamentablemente o nos lo buscamos por fuera, la gente que estamos comprometida con estos temas, o no hay, es que no hay. O sea, y hay es que además ni lo solicitan. Tú pídeles que te digan nombres de cursos que quieren hacer de formación la mayoría de los centros educativos y ya te digo yo lo que va a salir menos lo que tiene que salir. Mira, por aquí Nuria, y ya vamos a ir finalizando con otra pregunta más. Los casos de acoso laboral que he vivido cercanos a mí, comenta, en organizaciones no gubernamentales se han resuelto todos igual. La empresa ofrece dinero a la víctima para que se marche de la empresa sin denunciar. Creo que es algo que no hay que comentar, simplemente pues es que es así, ¿no? Me imagino. Sobre todo en empresas sí, grandes, bueno, y y pequeñas, me bueno, imagino. y en este caso que les han ofrecido dinero, es que en muchos casos directamente eres tú la que te vas y Santas Pascuas, ¿eh? Sí. Por lo menos si te dan dinero. Mira, ya hacen mucho más que otras, pero sí es increíble. Y efectivamente es ella la que al final se tiene que ir de la mayoría de los espacios. No, bueno, además, bueno, incluso cuando hablamos de multinacionales y tal, o sea, que te pueden cambiar de centro de trabajo, siempre son ellas a las que les cambian de puesto de trabajo, ¿no? Nunca es a ellos. Y bueno, y al final es que decides irte por una cuestión de supervivencia y salud mental. Porque dices que me voy a quedar aquí en este espacio que no solo me han acosado, sino que encima se lo digo a la empresa y lo que quieren es quitarse este marrón de encima. Estoy Que me cómoda amarguen yo la para vida seguir más, ¿no? trabajando aquí. Claro, Efectivamente. pues al final dices, pues acepto el dinero y me voy. Mira, es que un compañero, lo que pasa que de esté en Madrid, estás aquí, que te veo ahora. No veo bien la imagen que pones ahí, que hablas de un protocolo. Bueno, puedes hablar, que no hay ningún Sí, problema. cuando Dime. hablábamos antes, si los sindicatos estábamos, si podíamos presentar un protocolo. Entonces, os ponía un ejemplo, como decía Paula, Que no lo depende de veo los bien, por eso te lo protocolos. digo. Sí. Entonces, en el protocolo de Madrid, por ejemplo, sí permite, ¿vale? A los delegados de prevención de los sindicatos o a los sindicatos que tengan creada sección sindical, si es una de sus afectadas, sí podríamos presentarlo en su nombre. También puede cualquier trabajador del centro que detecte, es decir, si yo detecto una cosa sexual a una compañera, no tiene que denunciar a la compañera, yo soy trabajador del centro y yo lo puedo. Por eso insistí antes en que el problema es que estos protocolos no se difunden y me encuentro en el sindicato cuando llama a la gente, oye, me está ocurriendo esto, vamos a presentar un protocolo y la gente no sabe de la existencia de estos protocolos. A veces los protocolos, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, no puedo criticarlo, tiene sus cosas importantes, pero como nadie los conoce, pues simplemente no se aplican. Está muy de moda el tema del bullying y para eso sí se aplica,
pero es que hay ¿Mm? muchos tipos además están muy bien recogidos todos los tipos de acoso que puede sufrir un empleado en su desarrollo de su profesión y que debería denunciar. Entonces, que a veces es eso, que ni siquiera tiene que ser la propia persona. Entonces, por Sí, eso, sí, pero lo que que lo pasa es que... que claro, he colgado la imagen y no se ve bien. Pero bueno, yo si queréis os enlazo Mm. el enlace Hombre, al estaría bien. protocolo. Claro, estaría bien para que el resto de territorios lo solicitaran, ¿no? Es que claro, Mm, es algo que está ahí. O yo, bueno, en Castilla-La Mancha, en mi caso, pensar y decir, bueno, sabemos que existen, imaginamos, porque existen, deben existir, pero como no hemos echado mano de él, queríamos saber con qué nos vamos a encontrar si tenemos, ¿no? Que utilizarlo por una compañera o un compañero en un momento dado. mm. Mira, continúo. Dice, recientemente hemos tenido un caso muy sonado en un IES de Málaga. Dice, imagino que lo conocéis. Un profesor fue denunciado por acoso, lo cambiaron de centro, ejerciendo como director, hasta que lo han condenado en un juicio. Aún así, algunas compañeras seguían dudando de las alumnas denunciando. Tremendo. Bueno, es un comentario de la compañera de Ustea. Sí, o sea, es que al final parece que sí, o sea, cuando denuncian las mujeres parece que tienen algo oculto, ¿no? Que tienen intenciones maliciosas al denunciar y que se lo están inventando y desgraciadamente no se las cree. Pero, y da igual, ¿eh? Aunque haya sentencias y tengas todas las pruebas del mundo, eh, esto sigue sucediendo y es lamentable. El caso, la verdad es que no lo conocía, lo voy a buscar ahora. Sí, a mí me sonaba por las compañeras. em, que lo habían comentado, bueno, y que lo leí, que lo denunciaron. Una cosita, perdón, un momento que como hay confianza, me he saltado a Evelia, no, perdón, a Elvira, que estaba preguntando y no lo encuentro ahora la pregunta. Elvira, puedes preguntar directamente, no pasa nada. Que no, mujer, pero él pregunta. Es que como ha habido un momento aquí de muchos... ¿No? Bueno, perdona. Ah, sí, ya lo he visto ahora mismo. Dice, ¿cómo conseguir que las víctimas tengan confianza? Eso te lo iba a preguntar antes un poco yo, en la justicia y en las instituciones, que es el gran problema. A ver, yo es que creo que aquí el problema no es de las víctimas, que tengan que ser ellas las que confíen, es de qué manera las instituciones están ganando la confianza de las De víctimas. ninguna, de O ninguna. sea, porque yo lo pienso y digo, ¿qué es lo que más desincentiva las denuncias? Eh, que no se estén aplicando bien los protocolos. Si, si se sabe que al denunciar no ocurre nada, y encima tienes que pasar por un proceso que emocionalmente es súper costoso, que hay a veces que sufres represalias y que en este caso, pues hablo de la universidad, no te está protegiendo. ¿Cómo vas a generar confianza? Pues en el momento en el que tú empieces a actuar de una manera adecuada y que ahí es que se corre la voz, y es que es una cuestión de cuando las instituciones empiecen a actuar de manera correcta, las personas empezarán a confiar en las instituciones. Pero al final, todas las campañas están, ¿no? Que yo lo veo en la Complutense de si sufres acoso, denuncia. Y es como, pues es que sí, alguna denuncia. Y de hecho, lo que nos pasa a nosotras es que nos viene mucha gente rebotada de la unidad de igualdad después de haber pasado por un procedimiento de denuncia y nos vienen muy dolidas y muy rotas por el proceso. Y es como, pues es que no puede ser. No incentives a la gente a denunciar para hacerlo mal. Primero empieza a hacerlo bien y ya verás cómo la gente va a acudir a denunciar, pero, pero la confianza se la tienen que ganar las instituciones. No podemos obligar a la gente a que confíe porque sobre todo yo a veces tengo la sensación de que estamos llevando a la gente al matadero. Claro. Y yo de verdad pienso que la denuncia tiene que ser una decisión muy personal. Y que hay a veces que eso, que es que la denuncia trae más daño del que repara. Entonces, no hay que obligar a que la gente denuncie, ni mucho menos. O sea, eso tiene que ser una decisión que cada cual tome y que sopese sabiendo también los contras, porque hay muchos contras.
Sí, sí. Bueno, ya queda muy poquito, voy a leerlo. Bueno, ya no, que no escriba nadie más. Uy, Dios, espérate. Bueno, un usuario pone, hay que tener especial cuidado en las clases del conservatorio, de están solos o solas con el profesor. Dice, salta ahora el caso de un profesor que hace 25 años ya acosaba a su alumnado. Y no ha sido hasta esta generación las que se han atrevido a denunciarlo. Tremendo. O sea, esto es un comentario, ¿no? Que hace. Y esperad un momento, a El ver si algo más. Conservatorio de Madrid ahora ha Sí, salido. sí, sí. Pero que No, llevaba, claro, luego han salido ya gente mayor que llevaba con esta como, bueno, que llevaban, Sonia, que ya habían tenido es, acoso. soy Marina, de Estecil, de Castilla y León. Ay, ahora que pone usuario, digo, ¿quién es? Perdona, perdona. Sí, Vale, la usuaria soy yo. Y vale, el vale. caso lo sigo de cerca porque pues mi hermana era una de esas alumnas. Joder. Y no ha salido hasta ahora en Andalucía. No se han atrevido hasta ahora, pues por todas las razones que ha expuesto aquí Paula. Ujú. Pues hija, pues, ¿qué te iba a decir? Mucho ánimo. Madre mía. No, no, no. O sea Ya, bueno, sí. que con mi hermana fueron cosas leves y se pudo atajar. Y de aquella no estaba, de aquella acosaba, no era acoso sexual, era acoso. Ahora ya de últimas, por lo que hemos visto en Andalucía, ya era acoso sexual también. Mm. Bueno, y termino ya con lo de lo último. A ver, nos pregunta Cristina, ¿con qué frecuencia crees que se da el síndrome de Estocolmo y cómo puede afectar de forma indirecta al silenciamiento del acoso sexual? a ver, o sea, no sé si lo llamaría síndrome de Estocolmo, a ver si no. A ver, yo creo que hay que tener en cuenta sobre todo cuando recibimos acoso sexual o agresiones sexuales por personas que queremos, pues es que es muy complicado. O sea, pero esto pasa pues en las relaciones de violencia de género. Pues es que es tu marido el que te está maltratando y le quieres. Y aparte de todo lo que está haciendo, pues hay un vínculo. Entonces, un vínculo, una relación, también obviamente tendrá o habrá tenido sus cosas buenas y claro, es complicado. O sea, si a la primera de cambio una persona te acosa, pues es mucho más fácil de detectar. Pero si es una persona con la que tú tienes una relación, ya sea de tipo académico, que puede ser tu director de tesis o tu profesor al que admiras, pues eso, el profesor de tu conservatorio o el jefe majo o el compañero simpatiquísimo, pues es mucho más difícil. Es mucho más difícil, es mucho más complejo, porque, joder, si es que desgraciadamente son personas a las que queremos. Y pasa en los casos de agresiones en el ámbito familiar, cuando es tu padre el que te ha agredido sexualmente, o tu abuelo, o tu tío, pues es que ahí hay otro tipo de cosas y de vínculos, y a ti pues puedes odiar a esa persona, pero también la quieres mucho. Sí, la verdad que es Entonces, complicado. Y ya vamos terminando, chicas, que son y media. En el CABI dice, en el CABI, me lo dice, bueno, en el CABI dice, te animan a denunciar y luego te dejan sola y pasan de ser maltratador a presunto maltratador. Y pasa de ser maltratador a presunto maltratador. Es decir, como que te animan, ¿no? A que denuncies, que imagino que vosotros en los puntos violeta a lo mejor también lo hacéis, ¿no? O animáis o no animáis. Quiero decir, no, cuando no, no, nosotras no se no, anima. nosotras no animamos, nosotras no. No, no, eso lo hace la Complutense en este caso, no, pero nosotras no, no Los puntos animamos vender, a no. denunciar. Bueno, pues mira, clavados, las 7:30 termina la webinar. Muchísimas gracias, Paula. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotras por invitarme, por escucharme. Ha sido un placer. Bueno, seguro que estaríamos muchísimo más tiempo porque esto es como que enredas y enlazas un tema con otro y otro y otro. Y Sí, lamentablemente tenemos tanto que contar las mujeres y los hombres en ciertas ocasiones, ¿eh? Que esto cuando hemos hablado de la cosa se ha sido extensible para que luego no digan, sí. porque existe en menor cantidad, pero evidentemente existe. Pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas. Muy buenas tardes y tardes, noches ya, que yo no sé ya ni, ni qué decir en estas horas. Y nada, pues espero que nos volvamos a ver en otro encuentro, en otro espacio, en el mismo espacio o como sea. Y muchísimas gracias desde la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical a todos, todas y muchísimas